¿Qué tal? Soy Luis Enrique Romero, psicólogo de FUMI-AC, y el día de hoy comenzaremos con el tema de adicción a las TICs. Comenzaremos definiendo los dos conceptos que estamos manejando. Primero, ¿qué es una adicción? Según la OMS, una adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad a una sustancia, actividad y o relación. Bueno, en cuanto a las TICs son como tal las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, hacen referencia a todas las tecnologías que de alguna manera nos sirven para enviar y recibir información o para mantenernos comunicados con otras personas. Tales como los smartphones, las computadoras, tablets o cualquier dispositivo electrónico que nos permita realizar alguna de estas acciones. Ahora, ¿a qué se refiere la adicción a las TICs? Se refiere como tal a la incapacidad de moderar su uso o de controlar su uso y que esto llegue a afectar la vida social, familiar y o laboral, además de que puede llegar a tener consecuencias en la salud. Y bueno, hablar de que solo hay una adicción a las TICs es incorrecto. ¿Por qué? Porque por medio de las TICs se puede acceder a una gran cantidad de actividades, de servicios, y por lo tanto el objeto como tal o la actividad como tal a la que se es adicto puede ser muy variable. Podemos distinguir tres principales que entran en la categoría de adicción a las TICs, que son, en primer lugar, tenemos las redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram, todo este tipo de páginas o de aplicaciones que de alguna manera nos permiten una interacción con personas lejos de nosotros y puede generar, bueno, se ha visto que puede generar adicción. ¿Por qué? Las redes sociales nos abren una puerta a estar informados de todo el tiempo. Se ha visto en muchas ocasiones que las personas que desarrollan adicción de alguna forma a las redes sociales tienen esa necesidad de estar informados todo el tiempo, o en su defecto de mantener informada a la gente cercana a ellos todo el tiempo de lo que está pasando con sus vidas, tomando fotos, ya sea relatando las vivencias o cosas por el estilo. Luego tenemos la adicción a la mensajería instantánea, aplicaciones como WhatsApp, que es es la principal. También existen otras como Telegram, Messenger de Facebook, o cualquier otra aplicación que te permita mantener una conversación vía mensaje con cualquier otra persona, puede llegar a generar una adicción. El hecho de que únicamente interactuar de esta forma. Podemos estar interactuando con cientos de personas por medio de mensaje y tener tres personas a nuestro alrededor y no tener ningún tipo de interacción con ellas. Y finalmente podemos encontrar aquí igual la adicción a los videojuegos. Existen una enorme cantidad de videojuegos desde antes de la existencia de las TICs como tal, y con su salida, con su llegada, se dio pie a que se desarrollaran muchos más. Y obviamente esto también puede llegar a generar una adicción o una dependencia, que la gente se olvide de necesidades tan básicas como la comida, por estar jugando o por estar realizando cualquiera de las actividades anteriores. Ahora, ¿cómo identificamos una adicción a las TICs? Esto es muy importante. Las TICs son algo que, si bien ya no es del todo nuevo o del todo reciente, se mantiene actualizado, se mantienen vigentes. Y es precisamente esta novedad la que la hace tan complicada y tan fácil de juzgar o tan fácil de querer castigar. ¿Por qué? Eh, las TICs nacen con una generación reciente. Las TICs nacen con una generación adolescente a la cual se le facilita de alguna forma más su uso. Entonces es fácil para generaciones mayores a esta decir que cualquier mínimo uso
o tal vez no tan mínimo, pero cualquier uso de estas tecnologías, el hecho de que ya no nos relacionamos como antes, o el hecho de que ya no tengamos entretenimiento de la misma forma que antes, pueda generar el pensamiento de que existe una dependencia a la tecnología o a las TICs, lo cual no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras actividades cotidianas ya están pasando a depender de las TICs. Mucha gente depende completamente de su trabajo de las TICs. Los estudiantes también se han visto en la necesidad más que nada de transportar su labor escolar o de facilitar su labor escolar por medio de las TICs. Y por eso se genera un aumento en el uso. Y esto se puede confundir con la dependencia. Vemos que un estudiante, un trabajador puede pasar prácticamente todo el día en el celular o en la computadora. Y esto no necesariamente significa que se esté generando una adicción. De alguna manera este uso está justificado porque tiene un punto, un propósito que va más allá del uso como tal. Entonces, para ser casi clasificada como tal, como la adicción a las TICs, tiene que haber una falta de conciencia de lo que está pasando con uno. Explico. Una persona con adicción a las TICs puede pasar todo el día usando la computadora, usando el celular, usando la tablet, cualquier dispositivo por el estilo. Sin embargo, a diferencia de la persona que trabaja o la persona que está estudiando, tomando por ejemplo esta situación de las clases en línea y el home office, la persona con adicción va a llegar al punto de dejar a un lado sus necesidades, dejar a un lado sus interacciones, y la persona con adicción está ahí por gusto, está ahí porque de alguna manera se siente satisfecho realizando las actividades, ya sea un juego, ya sea estar platicando por mensaje con otras personas, o ya sea la constante revisión de redes sociales. Para ellos es para ellos es una actividad lúdica, una actividad placentera. A diferencia de las personas que tienen que trabajar o que tienen que usar estos dispositivos porque el trabajo se los demanda. Me parece muy importante hacer esta distinción. ¿Por qué? Muchos empiezan a atacar las tecnologías, empiezan a satanizar, por decir una palabra, el uso de estas tecnologías cuando a veces es necesario. ¿Por qué? Porque como humanidad, como sociedad, estamos en un constante cambio. Y las tecnologías, la llegada de las tecnologías también nos representa un cambio. Y de repente todo lo que solíamos hacer de cierta forma ya está cambiando y está cambiando en su mayoría para bien. Muchos procesos, muchos trámites, muchas actividades que antes eran laboriosas, que antes eran pesadas, que antes eran tardadas, se han agilizado gracias al uso de la tecnología. Entonces es muy importante buscar diferenciar cuando la tecnología nos está beneficiando, cuando la tecnología nos está facilitando la vida y cuando la tecnología realmente nos está dañando, nos está generando una adicción. Es muy importante saber diferenciar y darnos cuenta cuando alguien cercano a nosotros puede estar generando una adicción para saber cómo podemos ayudarlos. Bueno, para terminar por el día de hoy, quisiera pedirles que si tienen alguna duda que quisieran que nosotros resolviéramos en futuros videos respecto a este tema, la dejaran a continuación en los comentarios y pues nosotros buscaremos responderlas en la siguiente cápsula. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias.